desde lo alto de un edificio de 30 metros de altura se lanza horizontalmente un zapato. Escribe las ecuaciones de los dos ejes y calcula el instante de caída, la distancia recorrida, cuando llega al suelo, si la velocidad a la que se lanza es de 10 metros por segundo, 20 metros por segundo y 30 metros por segundo. Yo lo voy a hacer a 10 solamente, ¿vale? El resto no lo voy a hacer. Entonces voy a hacer un dibujo que va a ser pues un edificio de 30 metros. Un edificio de 30 metros y desde lo alto del edificio voy a lanzar el objeto horizontalmente. Lanzarlo horizontalmente significa lanzarlo hacia adelante. ¿Qué ocurre? Que el zapato no va a seguir así. El zapato que va a hacer, pues va a caer. Entonces, ¿por qué cae el zapato? Porque aparte de este movimiento, hay otro movimiento. ¿Y cuál es el otro movimiento? Pues el de la gravedad. La fuerza de la gravedad es el que obliga al objeto a caer. Si no, seguiría, como digo, de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues pintar un eje de coordenadas. Yo, si no me dicen lo contrario, el eje de coordenadas yo siempre lo sitúo en el suelo, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Entonces, la posición aquí inicial pues va a ser 0, ¿eh? Esta posición de altura va a ser 0. De hecho, cuando ya empezamos con movimiento de dos coordenadas, lo suyo ya es ir poniendo precisamente eso, las coordenadas. Entonces, esta coordenada es el 0, 0. ¿Cuál será esta coordenada de aquí? Pues esta coordenada de aquí es el 0, 30. ¿Por qué? Porque estamos en el 0 del eje X y a una altura de 30 metros, ¿vale? O sea que esta es la posición 0, 30. De hecho, como el objeto se lanza desde aquí, para nosotros este 0 va a ser el X sub 0 y este 30 va a ser el Y sub 0, ¿vale? El objeto se lanza hacia adelante y se lanza con una velocidad que voy a hacer, ya digo, el apartado A, de 10 metros por segundo. Esta es nuestra velocidad. Se supone que esta velocidad pues es constante, por lo cual este movimiento de aquí pues es MRU, ¿vale? Si este movimiento de aquí es MRU, pues ya de momento a lo largo de lo que es el eje X, pues ya podríamos escribir las ecuaciones del movimiento del MRU, que es este de aquí, Vx por t menos t sub 0. Vale, ¿qué datos tenemos para poder completar esta fórmula? Pues tenemos su posición inicial, que es 0, así que esto lo podemos quitar. Tenemos su velocidad con la que se lanza, que son 10, así que esto me va a quedar que x es igual a 10 por t menos t sub 0, que para nosotros el tiempo inicial va a ser 0, porque no me dicen que se lance ni más tarde ni más temprano, ¿vale? Así que esto para nosotros va a ser x igual a 10t. Así que voy a borrar esto y voy a mover esto para arriba. Vale, pues ya tengo el movimiento a lo largo del eje X. Ahora, ¿qué ocurre en el eje Y? Pues ya digo, actúa la gravedad. Y si actúa en el eje X, en el eje Y la gravedad, entonces lo que tengo es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea que la fórmula que yo tendría que poner es esta. Esta de aquí, ¿vale? No he puesto t menos t sub 0 en ninguno porque hemos dicho que suponemos que empezamos al principio, así que el tiempo inicial va a ser 0. Bien, entonces, ¿qué tengo que saber? Cuando yo lanzo un objeto hacia adelante, yo lo tengo, en el principio lo tengo sujeto. Entonces, si lo tengo sujeto, la velocidad con la que cae todavía no está cayendo. Por tanto, la velocidad con la que cae al principio, pues va a ser 0. ¿Vale? Es decir, si yo lanzo un objeto hacia adelante, yo en ese momento lo estoy sujetando. Y si lo estoy sujetando, hacia abajo todavía no está cayendo. Entonces, su velocidad inicial al principio del lanzamiento de caída, su velocidad de caída, es 0. O sea que esto sería 0. ¿Cuál es la posición inicial? La posición inicial son los 30 metros desde donde se está lanzando. Entonces, de momento estos 30. Y luego tengo la gravedad, que siempre es negativa, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, con lo cual un medio por menos 9,8 saldría menos 4,9 t al cuadrado. Y esta sería pues la ecuación. Entonces tengo esta ecuación por un lado y tengo esta otra, que voy a borrar esto de aquí y lo voy a poner ahí. Así que voy a poner, pues eso, y igual a 30 menos 4,9 t al cuadrado. Por cierto, todos los movimientos que sean horizontales, en todos los lanzamientos horizontales, la velocidad inicial de la caída es 0, siempre, ¿vale? Así que no tienes ni que pensar, vamos, lo pones del tiro. Bien. Entonces, ya tengo estas ecuaciones, que estas son las ecuaciones pues, paramétricas.
Vale. ¿Qué voy a hacer automáticamente que tengo las ecuaciones paramétricas? Pues escribir el vector posición. El vector posición va a ser la parte de la x, que son 10t, y más 30 menos 4,9 t al cuadrado j. Ya tengo el vector posición. Voy a sacar el vector velocidad. ¿Cuál es el vector velocidad? La derivada de esto, que la derivada de 10t pues son 10, más la derivada de esto, que la derivada de 30 es 0, y la derivada de menos 4,9t al cuadrado pues va a ser menos 9,8t. Y esto sería pues j. Entonces este es el vector velocidad. ¿Cuál es el vector aceleración? Pues la derivada de 10 es 0, o sea que esto ya no se pondría, y la derivada de menos 9,8 por t pues sería menos 9,8j. ¿Por qué me sale que la aceleración es menos 9,8j? Porque la aceleración es la gravedad, es la única que hay. ¿Vale? Me sale menos 9,8. Bien. Esta realmente pues no nos va a hacer falta para nada, pero las otras dos sí, ¿no? Entonces, ¿qué me pide que calcule? Me dice, escribe las ecuaciones de los dos ejes, ya están escritos, calcula el instante de caída. ¿Vale? Entonces, el instante de caída significa que calcule el tiempo en el momento en que cae. En el momento en que cae es aquí, ¿vale? Entonces, yo que sé de este sitio, de este lugar, yo sé de este lugar que está en el suelo. Y si está en el suelo, la posición X no la sé, pero su altura tiene que ser 0. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que la Y vale 0. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Pues nos vamos a ir a las ecuaciones paramétricas y donde pone Y, pues voy a poner 0. Y me queda pues que 0 es igual a 30 menos 4,9 t al cuadrado. Voy a despejar entonces la t. Paso el 30 al otro lado restando y paso el 4,9 dividiendo, que como los dos son negativos, pues se transformarían en positivo, y quito el cuadrado haciendo la raíz de eso. Así que si hago 30 entre 4,9 y hago la raíz de eso, pues me sale 2,47 segundos. Pues ese es el tiempo que tarda en caer. Aquí, por ejemplo, la solución pues han redondeado, han puesto directamente por 2,5, ¿vale? Son 2,47, podríamos haber redondeado a 2,5. Ese es el tiempo en caer. Siempre que llegamos al suelo, la altura pues vale 0. Y si la altura vale 0, pues en la ecuación paramétrica donde pongas I, puedo poner 0 y entonces ya puedo sacar ese tiempo. Si este es el tiempo en caer y quisiera saber cuál es el alcance máximo, el alcance máximo se supone que es pues, la distancia que hay desde el edificio, desde donde se lanza el objeto, pues hasta donde cae. Es decir, esta medida de aquí. Y esa medida es la X. Entonces, ¿cómo puedo calcular el alcance máximo? ¿Cómo puedo calcular la X? Pues precisamente en la ecuación paramétrica, sustituyendo en la T por lo que me ha salido la T. Que en este caso, como yo he puesto 2,47, voy a poner 2,47, pues sería 24,7 metros. Si hubiésemos puesto 25, pues tendría que ser 25 metros, ¿vale? Este sería entonces que pues, la posición de este objeto, es decir, la coordenada de este objeto pues, va a ser 24,70. ¿Vale? Entonces la distancia que hay de aquí a aquí pues sería de 24,7 metros. ¿Vale? Esa sería la distancia recorrida. Y luego, ¿qué más pregunta? Pues dice que calculemos con qué velocidad. Bueno, no me pide más nada, simplemente era eso, ¿vale? ¿Qué más podemos calcular? Podemos calcular la velocidad con la que llega al suelo. Si nosotros hemos dicho que tarda 2,47 segundos en llegar al suelo y también hemos calculado la ecuación de la velocidad, que es esta de aquí, pues podemos calcular la velocidad a los 2,47 segundos, que será 10i porque no hay donde sustituir el tiempo, y será menos 9,8 por 2,47. Esto j. Entonces, ¿qué me sale esta velocidad? Pues 10i y menos 9,8 por 2,47, pues sale 24,25 j. Entonces, este sería el vector velocidad. Este vector velocidad, si quiero saber qué velocidad es en realidad, pues tendríamos que hacerle el módulo, que sería 10 al cuadrado más 24,25 al cuadrado. El menos no hace falta que lo ponga, porque al elevarlo al cuadrado pues ya se desaparecería, ¿no? Entonces esto sería esto al cuadrado más 10 al cuadrado
y la raíz de eso. Pues sale 26,23 metros por segundo. Pues esa sería la velocidad con la que caería. ¿Vale? ¿Qué más cosas podrían preguntarte en este tipo de ejercicios? Te pueden decir, por ejemplo, pues qué velocidad lleva cuando va a mitad de camino. Cuando va a mitad de camino, si sabemos ya que esto es 24,7, pues la mitad del camino sería esto entre 2. Si queremos saber qué velocidad lleva o qué altura tiene en esa posición, pues si tengo 24,7, lo divido entre 2, que me sale 12,35, pues puedo poner en la X el 12,35, calculo un nuevo tiempo, que sería el tiempo en llegar hasta esta posición, y con ese tiempo, si sustituyo aquí, pues me saldrá la altura. Y esta sería la altura. ¿Que quiero saber la velocidad en ese punto? Pues ya una vez que sé el tiempo, sustituyo en la fórmula otra vez de la velocidad y vuelvo a calcular por un nuevo vector velocidad con su módulo correspondiente para saber qué velocidad es la que lleva en ese momento, ¿vale? Este problema también muchas veces suelen poner como una especie de objeto aquí delante, te dan la altura de ese objeto y la pregunta es, pues si pasa el objeto, por ejemplo, imagínate que esto es un muro y lanzas un objeto, pues la pregunta es si el objeto pasa el muro o choca contra el muro, ¿sabes? O se queda antes del muro. ¿Qué tendríamos que saber? La altura del muro, saber dónde está exactamente el muro y sabiendo la X del muro, es decir, dónde está el muro, pues con ese X calcularíamos el tiempo, con ese tiempo calcularíamos la altura del objeto en ese sitio y si la altura del objeto está por encima de lo que mide el muro, pues entonces pasa, y si está por debajo de lo que mide el muro, pues entonces no pasa.